Bueno, buenas tardes. Nos hemos reunido por quinta vez los colegas de magistrados y magistradas de todos los poderes judiciales, provinciales y federal del país. En cada una de estas reuniones hemos mostrado que el Poder Judicial tiene conciencia de lo que le falta, de conciencia de lo que necesita, conciencia de lo que es, de lo que debe defender, de la responsabilidad que tiene frente a la sociedad para garantizarle a cada ciudadano que los derechos que le son otorgados los va a poder efectivamente ejercer. Y en esta quinta edición de la Conferencia Nacional de Jueces hemos tratado temas de actualidad, comenzando por mostrar una relevante cohesión en cuanto a la defensa de la dignidad y de la independencia de los poderes judiciales y de los magistrados. Hemos tratado de evaluar cuáles han sido los avances que a partir de las anteriores conferencias hemos tenido en materias tan relevantes como violencia doméstica, las políticas de género y gestión e informática. Y hemos encontrado allí que efectivamente no estamos en la misma situación que cuando hace 6 años nos reunimos por primera vez, sino que tenemos muchas cosas para mostrar y el Centro de Información Judicial lo exhibe al conjunto del país de una manera que antes no existía y que de esta manera ha cobrado relevancia el poder mostrar qué es lo que hace la justicia nacional y provinciales. Aparte de esto, es de señalar especialmente que hemos atendido toda la cuestión relativa a un código nuevo, a los proyectos del código nuevo en materia civil y comercial que se basa sustancialmente en el principio de la libertad. Y hemos podido contar incluso con la presencia de legisladores que integran la comisión que lo está tratando y además de los redactores del proyecto, que son justamente el presidente de la Corte y su vicepresidenta, que nos acompañan siempre. Y el impacto que va a tener esta reforma también se está atendiendo desde 2 aspectos. Uno es el impacto que va a tener en el conjunto de la sociedad, pero vamos a tener que atender especialmente qué impacto va a tener en cuanto a las reformas que va a requerir la aplicación de este código y la actualización que vamos a necesitar tener, como necesitamos siempre en todos los jueces para estar plenamente al día con las reformas legislativas. La vigencia del sistema acusatorio en materia penal y la disponibilidad de la acción penal, de acuerdo a lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema está planteando y las discusiones que se dan en general en las provincias y en los proyectos nacionales para avanzar hacia sistemas acusatorios que le garanticen al juez estar en el lugar de mayor imparcialidad con respecto a los actores del proceso, víctima e imputado, y que sean el juez realmente como tercero y que sean las partes las que lleven adelante el proceso como paradigma de lo que debe ser el papel del juez. Y hemos vuelto a considerar que la responsabilidad que tienen los jueces en sus decisiones los llevan a que los jueces no pueden ser impunes a lo que hacen. Tienen inmunidades
para poderlo hacer con corrección y ajustándose a la ley y a la Constitución, pero también tienen controles, tienen obligaciones sobre su desempeño y tienen consecuencias sobre el desempeño incorrecto o la falta disciplinaria. Y hemos considerado los aspectos que tienen que ver con esto, tanto en las provincias, cada una con distintas situaciones, como en el orden nacional, donde vemos con preocupación el manejo a veces político de las imputaciones o de las demoras en las causas en las cuales se denuncia a jueces y muchas de ellas por contenido de sus sentencias. Todo esto lo hemos podido considerar, lo hemos estado evaluando, hemos recibido a las autoridades legislativas que están considerando las reformas legislativas, y esto muestra y nos permite exhibirnos con la cohesión que los jueces debemos tener, que no es una cohesión de carácter corporativo, sino que es una cohesión como poder del Estado en el ejercicio de una función tan relevante como significa la jurisdicción para resolver los conflictos y para controlar los poderes. Por eso es tan relevante esto que hemos hecho. Les agradezco a todos su presencia, a las asociaciones de jueces provinciales, tanto a la Federación Argentina de la Magistratura como a la Junta Federal de Cortes, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le ha dado el impulso que ha permitido en estos años no solamente renovar al Poder Judicial internamente, llevar adelante una reforma de la justicia desde la misma justicia, sino también exhibir una imagen más real de lo que es la justicia. Muchas gracias. A continuación, dirigirá la palabra el señor presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, el doctor Víctor María Vélez. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento a la vez a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supo abrir este espacio tan importante para todos nosotros, porque implica la posibilidad real de tener la cohesión que como Poder Judicial necesitamos, sin ninguna diferenciación entre las jurisdicciones que cada uno ejercemos en la provincia, en la nación o en la jurisdicción federal. Y quiero hacer unas muy breves reflexiones sobre las bases de 3 ideas que sugirió el señor presidente en su discurso, que para mí fue también un marcó, digamos, una referencia institucional muy importante. La de la cohesión, la de la imparcialidad y la de la legitimidad de las sentencias. En cuanto a la cohesión, me parece que es importante destacar que no es posible si no tenemos un objetivo único, y el objetivo único está en nuestra carta básica, en nuestro acuerdo liminar, que es la Constitución Nacional, que establece que uno de los objetivos para el que fue creada es el afianzamiento de la justicia. Quiero asimismo destacar que me parece a mí que este objetivo no es solamente del Poder Judicial, que es lo que en algunos casos parecieran entender los miembros de los demás políticos, de los demás poderes políticos. Me parece que siendo esta una república, y rescato lo que dijo el doctor Lorenzetti, el objetivo de afianzar la justicia no es solamente del Poder Judicial, sino que es también de los otros poderes que deben proveer lo necesario y deben adoptar las conductas pertinentes para que esto pueda ser una realidad, porque en definitiva se trata del derecho del ciudadano y no de una prerrogativa nuestra. La segunda reflexión es acerca de la imparcialidad de los jueces, que implica ningún compromiso salvo con la justicia, con la ley y con la prueba. Yo decía que la imparcialidad y la independencia son de nuestra esencia, no son negociables, no las podemos ceder,
Y si no hay imparcialidad, si no hay, digamos, no puede haber justicia si no hay imparcialidad, no puede haber imparcialidad si no hay independencia, y no puede haber independencia si no hay autonomía. Y la autonomía tiene que hacer referencia no al aislamiento, sino a la autonomía en el momento de la toma de las decisiones, razón por la cual creo que el diálogo con los miembros de los demás poderes o con los miembros de la sociedad obviamente tiene que existir enmarcado dentro de lo que establecen los límites de nuestra propia función. Y finalmente, la legitimidad de las sentencias, tema que también fue aludido en el discurso inicial. Y aquí, sintéticamente, reflexiono sobre esto. La legitimidad de las sentencias no tiene nada que ver con el consenso o con la cantidad del consenso. Yo creo que la legitimidad de las decisiones judiciales radica en la cantidad de verdad que tengan y en la calidad del proceso decisional, es decir, un proceso que haya respetado los derechos de todas las partes y que haya posibilitado la recolección de la prueba necesaria. Porque el día que nosotros creamos que la legitimidad de nuestras decisiones se asienta en la cantidad de consenso que ellas tengan, entonces me parece que ese día tendremos que cambiar el juicio de la Constitución por la encuesta de las encuestadoras de turno. Finalmente, agradecer en primer lugar a los miembros de mi institución por haber dedicado tiempo y por haber dedicado esfuerzo y haberlo hecho con vocación para concurrir todos a esta reunión, y nuevamente mi reconocimiento y mi agradecimiento a la Corte Suprema por este espacio que por primera vez tenemos. Nada más. Seguidamente dirigirá la palabra el señor presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Francisco Lozano. Bueno, yo voy a tratar también de hacer algunas breves reflexiones acerca de lo que hemos cumplido como propósito en estas 2 jornadas. La primera de ellas es, vale la pena preguntarse siempre qué es lo que nos une. Nosotros podríamos decir que estamos unidos por alguna profesión con similitud, una profesión en común, pero yo creo que si nos quedáramos en eso, estaríamos de algún modo perdiéndonos el corazón de estas jornadas. Nosotros estamos unidos porque el artículo 31 de la Constitución de la Nación encomendó a 25 poderes judiciales independientes la misión de ser los portadores del federalismo y de la unión. Somos 25 poderes judiciales independientes que encontramos una cumbre común en la Corte Suprema de Justicia que creo que tan acertadamente ha empezado ya hace unos cuantos años, estamos en la 5ª conferencia, esta vinculación entre todos los jueces que administramos justicia y que hacemos respetar el federalismo a lo largo y a lo ancho del país. Mantenernos como poderes independientes es también un delicado equilibrio y creo que las ideas que se generan en estas reuniones sirven para ello. La segunda cosa que quería llamar la atención es que los jueces no tenemos ni el poder del dinero ni tenemos el poder de las armas. El único poder que tenemos nosotros es el de poder remitir cada una de nuestras decisiones a ideas, estándares, principios, normas, es decir, a las tablas de la ley compartida por todos. Si no somos capaces de hacer esto, perdemos fuerza en cualquiera de las decisiones que tomemos, por atractivas o por justas que nos parezcan. Este es el sentido de estas jornadas. Nosotros hemos venido aquí a elaborar ideas en común, porque precisamente el hecho de que las ideas sean comunes a todos, sean compartidas, y respalden finalmente nuestros actos son los que les darán fuerza de aquí en más. Vale la pena señalar que no nos reunimos en un grupo, digamos, cerrado y a puertas cerradas,
sino que por el contrario, esta es una reunión multitudinaria y que además de algún modo está abierta al pueblo en lo que puede estar abierta, que es en la comunicación, y lo estará más cuando en definitiva, como en situaciones anteriores, vayamos enunciando lo ocurrido aquí y difundiéndolo. Creo que a la luz de estas dos observaciones, me parece que hemos visto, y ahora voy a empezar por lo que vi en los que no son jueces, los diputados que nos acompañaron hoy a la mañana, he visto un mensaje que nos está dirigido, donde en algún caso, empleando la palabra activismo, nos llaman la atención acerca de que los contenidos modernos del derecho depositan mucho en la capacidad judicial de bajar los principios a las soluciones. Esto fue directamente ligado al proyecto de Código Civil y Comercial que se está debatiendo en este momento en el Congreso de la Nación. Esto obviamente es algo que no es, lo habitual en la reflexión de los legisladores, me parece. Yo creo que es algo digno de destacar. Nos han llamado la atención a propósito de la sistematización que supone este proyecto de código, de la formulación de modo general y de la necesidad de adaptarnos a pensar en términos de esta idea que constituye una verdadera unidad. A propósito de esta reflexión de los legisladores, creo que se desarrollan buena parte de los temas de estas jornadas, porque cuando un juez tiene discrecionalidad, tiene también que comprender cómo son los mecanismos para aplicarla. Discrecionalidad no quiere decir arbitrio, discrecionalidad no es lo mismo que dejar librado al juez a su exclusiva voluntad, sino que aún el ejercicio de facultades discrecionales debe ser acompañado de fundamentos. Los fundamentos pueden estar en fuentes diversas y acerca de esto tenemos que elaborar. Cuando se ejerce la discrecionalidad, también hay que pensar en la responsabilidad con que se le ejerce y cómo debe ser medida. Esto formó parte también de las reuniones y me parece que el tema final acerca del que vale la pena tener alguna consideración es que el hecho mismo de haber hablado de cómo es el proceso penal actual con la disponibilidad de la acción por parte del fiscal, en definitiva no es sino una instancia de modificación de las discrecionalidades judiciales, esta vez a favor de convertirnos exclusivamente en jueces y no en jueces y un poco más. Que en mi opinión ese poco más es verdaderamente ser administradores. Me gusta más que pensar en la idea de inquisitivo. Bueno, todo esto en última instancia creo que son propósitos que se han cumplido en algunos casos llegando a ideas bastante redondas, en otros casos a iniciar una elaboración que creo que vamos a tener que ir progresivamente desarrollando y si es posible llegar con las cosas bien pensadas para cuando, como yo espero, tengamos la 6ª Conferencia Nacional de Jueces. En esto quiero agradecer especialmente todo lo que ha hecho la Corte Suprema, en primer lugar por haber impulsado la idea, pero en segundo lugar por habernos dado toda la participación a través de estas 3 organizaciones y todo el apoyo logístico que fue mucho, al igual que el que dio el Poder Judicial de la provincia de Mendoza, sin cuyo esfuerzo tampoco esto habría sido posible. Y quiero finalmente agradecer a los 2 colegas, al doctor Luis María Cabral y al doctor Víctor Vélez, porque me he sentido realmente muy a gusto tratando temas con ellos y aprendiendo de sus propias experiencias, que son probablemente bastante mayores que las mías. No por razones de edad en algún caso, pero sí por razones de aprovechamiento del tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguidamente hará uso de la palabra la señora vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Elena Hayton de Nolasco. Bueno, acá se ha hablado de lo que ha pasado, de lo que pasó en estos 2 días. Yo tengo algo que no sé si es una virtud o un defecto, y es que la gente que está cerca mío, todos ustedes lo están, no puede estar con los brazos cruzados y sin trabajar esperando la 6ª conferencia de jueces. Acá tenemos que esperar la 6ª conferencia, pero no esperarla. Actuar para llegar en mejores condiciones cada vez. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo, de acuerdo a todo lo que se ha visto ahora, seguir profundizando y trabajando en materia penal, en los principios acusatorios y el rol del juez, en un rol de espectador de alguna manera, pero con una posición final muy firme para dirigir el proceso. En el Código Civil, bueno, pienso que tiene mucha probabilidad de salir el proyecto y que sea un código, y entonces vamos a tener la labor de interpretarlo. Y aunque esto no ocurriera, creo que han quedado claros y todos tienen internalizados ya los principios de constitucionalización del derecho privado, de democratización de las familias, de ampliación de los derechos, de solidaridad, todos estos criterios que están incorporados de las partes generales, ¿no es cierto?, de las materias, los tenemos todos incorporados, están en el código porque están en el mundo real actual. Bueno, hay que seguir trabajando y con estos principios, siempre los principios interpretativos de los que se habló muy bien acá, para con esto mismo seguir trabajando en nuestras sentencias. Y bueno, y seguir también abriendo múltiples puertas de la justicia. Cada vez es más claro que el rol del juez no es solamente el de fabricar sentencias. Los jueces no somos fábricas de sentencias. Los jueces tenemos un rol activo y tenemos que abrir siempre más puertas a la justicia. Y entonces ya hemos abierto las puertas, pero hay que abrir más, de resolución alternativa de disputas, las puertas de violencia doméstica, las puertas de atención ciudadana, juzgados itinerantes, tribunales especiales en los lugares donde hay que ir avanzando, como todavía el país, nosotros estamos en las grandes ciudades, pero el país todavía tiene, ¿no es cierto?, mucho territorio donde hay muy pocos jueces, donde están los amigos, los jueces de paz, que son muchísimos jueces de paz legos, que están trabajando, haciendo justamente patria entre todos. Y esta unión de los provinciales y los nacionales y federales, que no sea solo de un día, que esto a veces en las provincias se ve que no están tan unidos. Bueno, creo que la colaboración entre todos debe seguir adelante, seguir para las escuelas judiciales, todas estas puertas para que los ciudadanos nos sigan viendo y nos vean cada vez más como un poder del Estado que está en toda la vida ciudadana, que es no solamente para el día quienes tengan un conflicto y tengan que ir a tribunales. No, nosotros estamos para atender toda la problemática ciudadana. Y esto es nuestro rol como uno de los grandes poderes del Estado. Teóricamente a veces no nos miran mucho, se olvidan de que somos un poder. Bueno, nadie se va a olvidar más de que somos un poder del Estado. Vamos a seguir adelante, la 6ª conferencia nos va a encontrar como un buen e importantísimo poder del Estado en la nación argentina, nada más.